Bendiciones, les saluda la pastora Elizabeth Hernández, fundadora del ministerio Mujer No Dejes Tu Lugar. Y hoy comenzamos, gracias al Señor, nuestro espacio del Rincón de Dios aquí en Radio Redentor 104.1 todos los viernes a las 10 p.m. Sintonízanos. Sabemos que el Rincón de Dios será de gran bendición para cada vida, porque la palabra es viva y eficaz y la misma nos guía, nos lleva a estar bajo la perfecta voluntad del Señor. Le envío un saludo cordial de parte de mis pastores, Pastor Mario Zambrana, la pastora Yajaira López y de la Iglesia Casa de Amor y Restauración, Nuevos Comienzos, que estamos ubicados en el barrio Pámpanos de Vega Alta. Desde allá les enviamos un saludo muy grande y un abrazo. Estoy agradecida con el Señor con esta primera transmisión del Rincón de Dios, en la cual sabemos que Dios se ha de glorificar cada viernes a las 10 de la noche. El Rincón de Dios es un lugar de encuentro donde hemos de reflexionar, de a estudiar, de buscar qué es lo que dice la palabra del Señor cuando se trata de caminar bajo su perfecta voluntad. ¿Qué dice la palabra del Señor en los momentos de crisis, de problema? ¿Qué dice la palabra del Señor en el momento que necesito un consejo? Y hoy hemos de comenzar con una serie titulada Dios nos estabiliza. Dios nos estabiliza. Dios estabiliza nuestras emociones. Dios estabiliza nuestra vida espiritual. Dios estabiliza nuestros hogares. Dios está en todo cuando nosotros permitimos que Él sea parte de todo lo que nosotros hagamos en el diario vivir. Y hoy comenzamos con el Salmo 40, un salmo muy conocido. Si hoy hemos de trabajar los versos 1 al 3 bajo la versión Nueva Traducción Viviente, y la misma dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre el suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que hizo y quedarán asombrados. Podrán su confianza en el Señor. Bendecido es la palabra del Señor. Y hoy hemos de comenzar esta pequeña serie bajo el título Dios nos estabiliza. Y hoy comenzamos con 3 puntos muy importantes, 3 enseñanzas que el rey David nos da por medio de estos 3 versos que hemos de trabajar hoy. 3 enseñanzas muy importantes cuando estamos en medio de una crisis, cuando estamos en medio de una circunstancia difícil, cuando estamos en medio de situaciones que muchas veces decimos, ya no tengo el control, ya no sé qué hacer, cómo lo voy a trabajar, no sé, no tengo respuestas. Pues hoy en el Rincón de Dios, Dios nos va a guiar por medio de su palabra, nos va a guiar por medio de lo que es el manual de vida, que es lo que Él nos ha dejado en esta tierra para los hijos de Dios. Y en la primera enseñanza o el primer punto que deseo presentar, basado en estos 3 versos que acabo de leer, es que el esperar en el Señor en medio de la crisis, la importancia de esperar en el Señor en medio de la crisis. David comienza: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y ahí nos vamos a quedar. En esas palabras nada más, David nos está enseñando, David nos está entregando unas herramientas poderosas para que nosotros, cuando llegue el momento de dificultad, tengamos cómo movernos, qué hacer en medio de la circunstancia. Porque en ocasiones, cuando estamos en el desierto,
en ocasiones cuando nosotros comenzamos ver los vientos soplar a nuestro alrededor, muchas veces nos distorsionamos, muchas veces nos desenfocamos. Y David nos está enseñando que independientemente de las circunstancias que estamos pasando hoy en día, nosotros tenemos una herramienta poderosa que aunque en ocasiones nuestra carne, nuestra parte humana, no nos gusta ejercerlo y es la paciencia. Él dice con paciencia. Esperé que el Señor me ayudara. La paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Y me encantó esta definición. La paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Y David nos está comunicando que cuando nosotros tomamos la decisión de tener paciencia, de esperar en el Señor de forma paciente, mientras eso está pasando, yo no voy a permitir que mi diseño se distorsione. Y vamos a ver qué diseño. David está diciendo, aún en medio de la crisis, aún en medio de la circunstancia, aún en medio de los momentos donde yo no entiendo por lo cual estoy pasando, David está diciendo, jamás debemos distorsionar quiénes somos en Cristo Jesús, porque las pruebas llegan para formar nuestro carácter. David está diciendo, mientras soplen los vientos, mientras las circunstancias se pone muy difícil, mientras la prueba se esté fortaleciendo a mi alrededor, yo me mantendré fortaleciéndome en el espíritu. Mientras espero que tú me respondas, voy a ir alimentando mi vida espiritual. Por eso es David comienza pacientemente, esperé a Señor. Hay otra persona que dice pacientemente espera a Jehová. Pero David nos está dando una gran enseñanza en medio de esta primera parte de este verso. ¿Por qué? Porque la paciencia, cuando vamos a la carta a los Gálatas, Pablo nos está diciendo en 5:22 que una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es la paciencia. Y David está diciendo, mientras tú estás en silencio, Señor. Mientras yo espero que tú me respondas, yo estoy fortaleciéndome espiritualmente porque en el momento que me responda, voy a tener mi oído agudizado al cielo para saber qué es el próximo paso que voy a dar. Y eso es importante. Hoy en el rincón de Dios estamos aprendiendo que no importa la circunstancia que surja, debemos esperar en el Señor de forma paciente, que mientras yo estoy pasando por la dificultad, siempre debemos regresar al lugar de encuentro, siempre debemos regresar al lugar, a ese rincón donde Dios siempre nos habla, donde su Santo Espíritu comienza a ministrar nuestra vida por medio de la palabra, donde Dios mismo se nos presenta, nos consuela, nos transforma, nos llena, nos liberta, nos corrige, nos guía hacia el lugar que debemos andar porque sus planes son perfectos, porque sus planes son reales en nuestra vida. Y David está diciendo, mientras yo espero en ti, Señor, mientras yo espero en ti, yo voy a procurar que mi vida espiritual esté fortalecido. ¿Por qué? Porque él sabía, David conocía que esta herramienta era poderosa. Mientras yo espero, mientras yo estoy esperando escuchar tu voz, yo sé que tú has de hablar a mi vida y mientras espero voy a seguir fortaleciéndome espiritualmente porque esa es tu perfecta voluntad. Cuando vamos a la carta de Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4, y lo voy a leer, y esta es la versión PDT. La misma dice, hermanos míos, alégresen cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe.
y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. David nos está enseñando que el esperar en el Señor nos ayuda a fortalecer nuestro carácter, madurar espiritualmente y cada día parecernos a Cristo. Y esto es de suma importancia porque las pruebas y las circunstancias, los desiertos por donde usted y yo pasamos, tiene un propósito, tiene algo, tiene un plan que Dios desea hacer en mi propia vida. Tiene un plan para que yo pueda cada día parecerme a Cristo, para que cada día cuando yo camine, cuando yo hable, cuando yo ejerza algo, yo pueda manifestar todo lo que Dios desea que otros vean, pero que siempre vean a Cristo. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que Dios nos permite hacer en su voluntad es para que su nombre sea exaltado. Por eso es importante que entendamos que la crisis o el problema, aunque en el momento no lo entendamos, siempre debemos esperar pacientemente en el Señor, fortalecernos espiritualmente, porque hay un plan que Dios desea llevar a cabo en cada una de nuestra vida. David culmina este primer verso y a mí me encanta, aunque es un salmo muy conocido. Tenemos que sentarnos y escudriñarnos, sentarnos en ese rincón de Dios, sentarnos en el lugar de encuentro y decirle, Espíritu Santo, revélame a Cristo por medio de tu palabra, porque, y es una oración que aprendí de una profeta amada que amo muchísimo, la profeta Arely Peraza, que me dijo, esa es una oración especial y lo he adoptado para mi propia vida. David termina el verso 1 diciendo, y él se fijó en mí y oyó mi clamor. David nos está enseñando con la segunda parte del verso 1 que mientras nos mantengamos fortalecidos en el espíritu, mientras continúe buscando de Dios, a pesar de no entender nada de lo que estamos pasando, Él en algún momento nos va a responder. Es una promesa hacia los hijos de Dios cuando vamos al libro del profeta. Jeremías, capítulo 33, verso 3, es un verso muy conocido. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes ocultas que ustedes no conocen. Y Dios está diciendo, yo tengo una promesa que cuando ustedes, los hijos, se mantienen firmes, no se rindan. Y ahí entramos a lo que es el segundo punto de la enseñanza de hoy. Mientras yo esté esperando pacientemente en el Señor, mientras yo esté esperando que el Señor responda a mi vida, es importante que entendamos que no nos podamos rendir. Van a llegar momentos, somos seres humanos, donde nos vamos a desesperar, donde sentimos que todos se están dando mal, donde entendemos que Dios nos abandonó, donde entendemos, y cuando llegan esos momentos de nuestra vida, tenemos que detenernos y entrar a ese rincón de Dios y permitir que Dios estabilice nuestras emociones, estabilice nuestra forma de pensar por medio de su palabra. David continúa diciendo en el verso 2, me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminé, me estabilizó. Aleluya. Él me estabilizó mientras yo, a pesar de no entender de lo que Dios está haciendo en medio de la tormenta, David dijo, yo me mantuve caminando, me mantuve confiada, me mantuve confiado, me mantuve alabando al Señor, me mantuve buscando de su presencia, me mantuve fortaleciendo mi vida espiritual y en un momento dado escuché la voz del Señor que me dijo, camina, que no te rinda porque yo estoy contigo. Y es aprender a confiar en las promesas del Señor y llegan momentos donde sí nos desesperamos. Yo no puedo testificar algo que nunca he vivido. Y David en este Salmo 40, verso 2 está diciendo, me sacó del foso de desesperación.
del lodo y del fango. Esto significa que este hombre conocía lo que es sentirse desesperado en medio de un problema, de una circunstancia o de una situación. Ahora, cuando nosotros utilizamos la palabra del Señor para que sea nuestro guía, y hoy en el rincón de Dios, este segundo punto de no rendirse, también nos ayudará la palabra del Señor, porque cuando yo estoy sintiéndome que estoy a punto de rendirme, ¿qué más poderoso que la palabra del Señor? Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracia por todo lo que Él ha hecho. Todo es importante que nosotros aprendamos. Pablo está en un calabozo, está en las peores condiciones infrahumanas. A lo mejor estaba afectado de salud y él está diciendo a la iglesia de Filipo, no se preocupen por nada, oren por todo y denle gracias a Dios por lo que él ha hecho. Y esto es importante porque muchas veces damos gracias por lo que hemos visto con nuestros ojos naturales, pero hay algo ya establecido desde la eternidad para nuestra vida y por eso tenemos que dar gracias para verlo cumplido más adelante. Gloria sea al Señor. Y dice, y puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Aquel que está caminando inseguro, con temor y tambaleando porque no sabe hacia dónde va, significa que no tiene estabilidad, sino que está desestabilizado espiritualmente. La persona sin estabilidad olvidará todas las promesas del Señor. La persona sin estabilidad olvida la palabra del Señor. La persona que no está estable se desconecta de la presencia del Señor. Pero mientras yo determino en seguir confiando, esperando, fortaleciéndome en el Señor en lo que Él responde, David está diciendo, mientras yo hice eso, Dios estabilizó mis emociones, mi forma de pensar, Dios me estabilizó y estabilizar significa que da seguridad y firmeza. Cuando decidimos caminar bajo estos consejos bíblicos, algo extraordinario vemos en nuestra vida, en nuestra casa, a nuestros alrededores, en los trabajos, la atmósfera cambia porque somos hijos, somos portadores de su presencia. Y hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender. Y es que cuando yo me mantengo firme en el Señor, mientras yo me mantengo confiada en el Señor, mientras yo me mantengo buscando de la presencia del Señor, nunca se me va a olvidar la herramienta más poderosa que yo puedo tener en medio de la crisis, en medio de la circunstancia, en medio del problema. Y David nos enseña en este verso 3, que es la herramienta más poderosa que él utilizó durante toda su vida hasta antes de ser rey. Y esta tercera enseñanza es que nuestro diseño será jamás distorsionado cuando yo abro mi boca y comience a alabar y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo estoy consciente? ¿Cómo yo sé si estoy caminando estabilizada bajo la perfecta voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé si estoy pasando la prueba por la cual yo estoy pasando? La realidad en el caso de nosotros tomar o estar en medio de las circunstancias es cuando yo tomo la decisión, de no permitir que la crisis me saque de la línea hacia donde Dios me está llevando. Muchas veces nos desenfocamos, muchas veces pensamos, Dios se olvidó de mí, muchas veces pensamos, ya Dios no va a cumplir su propósito en mí. Lo que sucede es que es necesario la prueba, la crítica, es necesario que nos opriman como la uva, es necesario que nos opriman como la oliva. ¿Para qué? Para que nuestra madurez espiritual vaya fortaleciendo, para que nuestro carácter, porque de qué vale que yo tenga dones, ministerio,
que yo esté en lugares altos, pero mi carácter daña lo que Dios está haciendo en mi vida. Y David en el Salmo 40, versos 1 al 3, nos está dando unas enseñanzas hermosas y nos está diciendo, no permita que la crisis distorsione tu esencia en el Señor. No permita que distorsione tu diseño. No permita que la crisis cierre tu boca. No permitas que nada de lo que está pasando en tu vida te desenfoque. Porque es necesario que esto surja. ¿Para qué? Para que tu corazón, para que tu carácter esté formado. Y el Señor, en medio de su palabra, hoy en el rincón de Dios, es importante que estemos conscientes de esto, que cuando usted se sienta que no pueda más, vaya al rincón de Dios, vaya al lugar de encuentro donde el Espíritu Santo personalmente irá a ministrar a tu vida y a tu corazón. Vaya al lugar de encuentro donde el Espíritu Santo estará presente en tu vida. Y quiero culminar con este tercer punto que es, y esta tercera enseñanza, es que David jamás permitió que su diseño fuera distorsionado. Me dio un cántico nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Cuando nosotros estamos enfocados y centrados en lo que Dios tiene para nuestra vida, no importa lo que haga, lo que sople los vientos, no importa lo que surja, mi alabanza estará de continuo en mi boca. David conocía esta poderosa herramienta, esta arma que tiene la iglesia del Señor Jesucristo. Él dijo, me dio un canto nuevo para entonar y un himno de alabanza a nuestro Dios. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 5, vemos que en este momento preguntaron quién es digno para el rollo, para tomar el rollo. Y dice que ellos comenzaron a alabar al Cordero de Dios. Y dice, en cuanto tomó el rollo, los 4 seres vivientes y 24 ancianos se pusieron de rodillas y comenzaron con arpas a cantar al Señor. David conocía el secreto de lo que era todo, lo que era la alabanza y la adoración. Hoy en el rincón de Dios, toma tu arpa y adora al Rey de Reyes y Señor de señores. Hoy en el rincón de Dios ha sido maravilloso compartir la palabra con ustedes. Recuerde que le habla la pastora Elizabeth. Todos los viernes a las 10 de la noche vamos a estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Queremos que cada uno de los que estén sintonizando por medio de las ondas radiales sean bendecidos por la palabra. Hoy hemos de orar y pedirle al Señor que sea Él hablando, fortaleciéndose en medio de esta circunstancia que está pasando hoy. Señor amantísimo, Padre celestial, declaramos en el nombre poderoso de Jesús que cada vida que esté pasando por alguna circunstancia, tú le bendigas, tú le fortalezcas, que por medio de tu palabra, Señor Espíritu Santo, tú le reveles a Cristo, que ellos puedan entender la perfecta voluntad que tú tienes para con su vida. Declaramos bendición sobre cada vida, declaramos que cada prueba, cada circunstancia sacará un mayor peso de gloria sobre cada uno de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, esto lo declaramos. Amén y amén. Esta le habla la pastora Elizabeth del Ministerio Mujer No Dejes Tu Lugar. Recuerde, las 10 de la noche, el próximo viernes, estaremos aquí con ustedes.